de la tarde en toda la Argentina, 7 de junio. Esto es Dimensión Salud, esto es Sónica Más y tenemos que llamar a Batman porque la patria está en peligro, ¿no? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a un programa de Dimensión Salud y hoy con un tema súper candente y muy actual, que es el tema de aborto. Le vamos a dedicar todo un programa al tema sobre aborto y está con nosotros, nos acompañan en el piso la doctora Susana Ciruzzi, que es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en bioética, abogada también del Hospital Garrahan, el querido Hospital Garrahan, y también el doctor Jorge Nicolás Laferrier, que es director del Centro de Persona y Familia y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a ambos a estar aquí en el programa. Y lo veníamos anunciando, que vamos a hacer un programa especial sobre este tema con dos muy respetados colegas y dos muy queridas personas para nosotros acá. Y también está en línea el doctor Alejandro Soderini, otro gran amigo, que es miembro de SOGIVA y también es un oncólogo muy reconocido. Por supuesto, que ha estado también por acá, un amigo de este programa. Sí, que también nos va a estar dando sus ideas al respecto. Vías de contacto, ¿no? Vías de contacto, pueden hacerlo al teléfono 4371-4740 y si no en Facebook, que estamos en Sónica Más, y si no también en nuestras redes sociales de Derecho de la Salud en Facebook, nos buscan @DCHO de la Salud. Allí estamos en vivo. Qué equipazo tenemos, ¿eh? Y faltó Suki está... Le mandamos un beso, estamos todos enfermos con virus. Ahí tenemos a Gonzalo Poletzeri en la producción, lo tenemos a Hernán, el pulpo en las bandejas, ahí lo tenemos. Bueno, ¿arrancamos? Arranquemos con el tema. A mí me parece aborto. Clave. ¿Tenemos a Margarita en línea también? La tenemos, todavía no, está... pero vamos a tenerla en contacto a Margarita Bosch. Pero vamos a abrir el debate. Sí, porque la verdad es que una discusión pendiente, una discusión atrasada, al menos en el tiempo, diferida en el tiempo, porque hubo muchos amagues y finalmente tomó estado parlamentario el aborto en la Argentina. Tenemos dos especialistas y lo más importante, y lo hablamos recién fuera del aire, ¿no? Lo más importante es que podemos dejar planteadas distintas posiciones, podemos dejar planteadas distintas perspectivas, distintos enfoques al mismo tema y después de esto tomamos café porque somos gente normal y podemos charlar igual y nadie se pega y nadie rompe la Plaza de Mayo como los monos del viernes pasado, ¿cierto? Susi, gracias por venir. Nico, gracias por venir también. Gracias por la invitación. ¿Tenemos que legislar o era momento de legislar el aborto en la Argentina? ¿Era necesario que explicitemos el tema? A ver, yo creo que sí, siempre es necesario explicitar los temas. En realidad creo que el punto fundamental acá es plantearse si cuando vamos a legislar lo vamos a hacer en cuestiones de salud desde el derecho penal o no, que me parece que esta es quizás lo que a uno más le llama la atención, sí, que cuando estemos hablando de cuestiones de salud pública aparezca el derecho penal, que es un factor ciertamente disturbante en toda toma de decisiones, porque esto determina un temor legal muy importante en el equipo de salud a la hora de la toma de decisiones, un gran temor también en el paciente que no sabe a qué atenerse cuando se acerca a un centro de salud, cuando decide tomar la decisión de poder acercarse a un centro de salud. Y me parece que es hora de que crezcamos un poquito. Me parece que es hora de que como país nos pongamos los pantalones largos y nos demos cuenta que hay cuestiones que nos tenemos que sentar, como vos decís bien, a hablar en forma tranquila, en forma respetuosa, saber que cada uno tiene también una posición personalísima tomada al respecto, porque son temas que incluyen no solamente el derecho, sino cuestiones filosóficas, jurídicas, valorativas, pero que es importante que lo pongamos sobre la mesa. Sí, siempre me parece que uno tiene su posición, como todo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con el fideicomiso, bueno, yo estoy de acuerdo, vemos, y no quiero hacer comparaciones odiosas. Lo que digo es si el Estado tenía que tomar posición en esto. Digo, ¿tenía que legislarse este tema, sí o no? Bueno, yo creo que las reuniones informativas que ha habido en diputados han dejado a la luz la presencia de un problema muy serio de maternidad vulnerable. Creo que ese factor, digamos, es un elemento donde podemos encontrar acuerdos. Creo que en este sentido la idea de prevenir los abortos es también un factor donde podemos pensar acuerdos. Creo que también la idea de la educación sexual, pero entendida integralmente, no con un enfoque quizás demasiado sanitarista que ha estado dominando, me parece a mí, durante todos estos años. Y finalmente, claro, llegamos al punto dolens del debate, que es ciertamente si esto tenía que traducirse en una reforma del Código Penal. Yo creo que no es por una reforma del Código Penal que teníamos que abordar estos temas. Creo que lo que se está proponiendo es mucho más que una despenalización, se está hablando de una legalización completa del aborto prácticamente
por supuesto sin límites durante las primeras 14 semanas, y pasado ese plazo con una causales muy muy amplias, prácticamente todo el embarazo, y para mí esto es un quiebre en la idea de orden jurídico, y me parece que se podían pensar medidas de prevención de los embarazos no deseados, de prevención del aborto, de atención a la maternidad vulnerable, a través de políticas de maternidad, de salud, de sociales y un montón de políticas públicas integrales, que respondieran también a lo que pide la Constitución de dictar un régimen en este área, sin tener que quebrar la idea de que el valor de la vida puede ceder y que no es un bien jurídicamente protegido. A mí lo que me llama la atención, y lo hemos dicho varias veces en este espacio, ¿no? Desde el año 2002 tenemos una ley de salud sexual y procreación responsable, con el imperativo de que llegue a los programas de estudio, que se incorpore en la enseñanza oficial. Bueno, eso no hemos podido hacerlo. Tenemos 2 causales de aborto no punible, aborto despenalizado, no nos metamos en ese tecnicismo, pero tenemos 2 causales, el inciso 1 y el inciso 2, para el caso de riesgo a la vida o la salud de la mujer gestante, el inciso 2 para el aborto sentimental, que no las hemos podido llevar a la práctica desde 1921 en adelante. Y ahora ahora vamos por las 14 semanas de aborto libre y voluntario en cualquier momento de en las 14 semanas de gestación. Tenemos como una cosa media difícil de entender, ¿no es cierto? Es decir, es más, si hacía falta, la Corte nos legó el fallo FAL, hay provincias que todavía no tienen el protocolo de aborto no punible, eso nos hace sospechar cómo van a votar los senadores de esa provincia, si es que tienen algún tipo de coherencia. Ahora, ¿no somos un poco locos nosotros? ¿No tendríamos que haber pensado, bueno, pensemos en educación sexual, pensemos en implementar las 2 políticas, los 2 casos de aborto no punible, y vamos dando pasitos? No, pasamos de la nada al todo. ¿No es medio esquizofrénico esto? Totalmente. Somos una sociedad esquizofrénica, que además tenemos esta idea un poco loca también de pensar que vamos a modificar pensamientos y conductas a través de una ley. Cosa que esto es imposible. O sea, a ver, cuando el divorcio vincular se sanciona, ya había en la sociedad cierto consenso acerca de que nadie, se espantaba por ver una pareja que estaba separada y que a su vez volvía a tener otra pareja. Con el matrimonio igualitario pasó exactamente lo mismo, con la identidad de género. O sea, ya había habido consensos sociales previos y cierta aceptación social, y me parece que acá todavía nos falta ese debate. No lo hemos dado porque nosotros en la consulta en el hospital y también en la Sociedad Argentina de Pediatría, esto que justamente mencionaba el doctor, del tema de los embarazos no deseados, sobre todo en la franja de la adolescencia, ¿sí? Estamos hablando un porcentaje muy alto de embarazos no deseados cuando vienen a la consulta. Por el motivo que sea, que falló el preservativo, o que decidieron no cuidarse, o que realmente, fue una situación de abuso sexual, no importa, pero lo cierto es que tenemos un gran porcentaje de embarazos no deseados, tenemos ausencia de educación sexual, tenemos ausencia de permitirle, sobre todo en la franja que a mí me toca con los adolescentes, de permitirles acceder al sistema de salud y no ser expulsados del sistema de salud, aumentando la posibilidad tanto de dejar de lado la oportunidad perdida, porque el chico expulsado del sistema de salud, un chico que no vuelve a la consulta, y además de reducción de daños, porque este chico expulsado de la consulta, al cual nosotros no le dimos ninguna respuesta sobre su embarazo no deseado, termina buscando otras alternativas que seguramente van a provocar un daño mayor. Entonces me parece que, como vos bien decís, Elian, somos muy esquizofrénicos y tenemos, esto es opinión personal, ¿sí?, tanta necesidad de mostrarnos progres que hace que nos vayamos de mambo con lo progre. Por lo menos esta es la sensación que a mí me da. Yo coincido con eso, ¿no? Sí, Nicolás. Sí, yo quería quizás decir que en relación justamente al proyecto de ley que está en discusión hoy, llama la atención la desmedida, ¿no? O sea, esto de los aborto libre hasta la semana 14, con todas las implicancias que tiene. Hoy se leyó un proyecto de dictamen que decía que va a penar al médico que de alguna manera dilatar o obstaculizar un aborto. Claro que es una cosa imposible de medir y que va a ser una especie de amenaza, entonces va a ser muy difícil ejercer la profesión si saliera esta ley de medicina, si va a estar la amenaza de que cualquier cosa que diga. Entonces me parece que también ha habido, y acá sí debo disentir, creo que ha habido una agenda ideológica por momentos demasiado sesgada, con una orientación muy teledirigida a finalidades por momentos, casi te diría, de
poblacionales, o sea, todo lo que vos decías, efectivamente. La ley de salud sexual es del 2002, o sea, y creo que acá, yo soy una persona católica, eso lo saben, y a veces se dice, bueno, en la iglesia el tabú, creo que no podemos seguir diciendo que hay un tabú, más bien diría yo, a la iglesia no le hace caso a nadie en materia de educación sexual, y entonces uno ve la televisión y los celulares y qué sé yo, entonces digo, creo que en este sentido me parece que también hace falta parar la pelota y decir, bueno, pero también no hay un desmadre de todo lo que vivimos en cuanto a un quiebre de la familia. No ha habido un estilo de moral demasiado relativista que llevó a no plantear valores, no plantear objetivos, principios que hagan a este tipo de debate de fondo, porque entonces seguimos dando soluciones sanitaristas. Yo vuelvo a insistir con eso, porque el enfoque de salud sexual es sanitarista, el enfoque de anticonceptivo es sanitarista, y lo que las personas necesitan es amor, orientación, sentido de su cuerpo, sentido del otro, sentido de respeto. Son todos valores que no entran en el esquema exclusivamente sanitarista. Y acá de alguna manera se acentúa eso. El doctor Alejandro Soderini está en línea y quiere comentar su postura. Sí, lo presentamos y le damos la bienvenida a esta mesa de trabajo. El doctor Alejandro Soderini, miembro de SOGIVA y de oncólogo. Ante todo, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haberme invitado. Bueno, y quería, no solamente soy oncólogo, en principio soy ginecólogo, y bueno, este tema es un tema muy sensible para nosotros, ¿no? Ahí hablaron de cierta postura un poco esquizoide que tenemos en relación a esto, pues por un lado tenemos un protocolo de procedimientos dictados en la década pasada desde el Ministerio de Salud, en el cual no pone un límite en lo que es la finalización de un embarazo, que a mí me parece un tema crucial, sino que además, por otro lado, está penado el aborto, porque entonces, por un lado, el equipo de salud está muy desguarnecido en este aspecto, ¿no? Por un lado, se los ven obligados a tratar de hacer una cosa, y por otro lado, se los pena por hacerlo. Entonces estamos en un problema, y este debate, como yo le comentaba a Noelia en su momento, y la postura de SOGIVA, por ejemplo, como Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, tiene que abrir el debate, porque no podemos seguir siendo ciegos a las realidades que tenemos. Y en donde se proteja a la mujer, en donde llegada esta, yo creo, circunstancia muy especial y que no debería llegar a ella, por todo lo que estuvieron diciendo, que tenemos todos los mecanismos educativos y desde el Estado y de lo privado para que esto no suceda, y que la mujer, porque no es un método anticonceptivo el aborto, tomarlo como si fuera un método anticonceptivo más, me parece que es el error conceptual de todo esto. Y proteger a la mujer, porque realmente está muy desguarnecida en estas circunstancias, pero también tiene que estar protegido el equipo de salud que va a intervenir, y respetar las decisiones de los profesionales del equipo de salud al respecto, ¿no? Claro. Se logró el tema del el derecho al respeto de la voluntad de conciencia del profesional actuante, que me parece más que importante. De hecho, hemos estado firmando en el ámbito público nuestras reservas, a quienes que tuvieran reservas en este aspecto, para no hacerlo. Eso te iba a preguntar, Alejandro. Entonces, atarle las manos y hacer algo que un profesional no está de acuerdo en cuanto a su buen saber y entender y conducta social, moral o lo que fuere del profesional, que va en contra de sus principios, no es algo realmente que la ley o quienes ejecutan la ley o quienes dictan las leyes tengan que presionar, porque bueno, nosotros hacemos medicina, y el aspecto sanitarista porque salud pública es algo sanitario, es sanitarismo. Tenemos que hacer salud para la población. Ahora, no solamente en el consultorio 1 a 1, sino desde los órganos de salud pública, es todo, de los organismos que brindan salud. Nosotros tenemos que proteger a nuestra población. Totalmente. Y tenemos todo para que esto, Sarmiento decía, lo único que nos va a igualar a todos es la educación.
Totalmente. Eso Y en educación, discúlpame, pero nos estamos olvidando de un tema que la doctora dijo muy bien, ¿no? El problema del embarazo adolescente. Recordemos que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales en la Argentina es de 14.5 años. Es muy bajo. Es muy bajo, sí. Es muy bajo. Antes de los 20, ninguna se hizo un control ginecológico de golpe, cuando empiezan a esa edad, y ya lo hemos hablado en relación a lo oncológico, ¿no? En otros programas. Pero también tenemos el problema del alcoholismo y la droga, que nos hacen tener sexo una y más de una vez y no sé con quién. Entonces, y es un común denominador hoy por hoy, y es muy frecuente, y no distingue clases sociales. Sí, y ahí me animo entonces, a decir, pedirle a alguien que se ponga un preservativo en un estado fuera de su conciencia natural, y me parece muy difícil. Entonces, no solamente tenemos el problema del embarazo no deseado, sino las enfermedades infecto-contagiosas, y algunas de ellas que siguen siendo mortales. Exactamente, eso te iba a decir, me parece que la hipótesis menos mala en ese caso es precisamente el embarazo, ¿no? Lo más solucionable de todos en todo caso. Exacto, sí. Pero sí hay que legislar conscientemente para situaciones muy pero muy especiales, y no tomar al aborto en sí mismo como un método anticonceptivo porque se me rompió el preservativo y nada más. Creo que tenemos que ser un poco más prudentes y responsables a la hora de la protección de la mujer y la protección de quienes van a actuar para cuidar a esa mujer. Está en línea la doctora Margarita Bosch, doctora en Ciencias, vicepresidente del Consejo Académico de Ética de la Academia Nacional de Medicina. Le damos la bienvenida y la sumamos a este debate. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Margarita. Bueno, y por supuesto también nos interesa ver no solamente la posición institucional del capítulo de Ética en Medicina de la Academia, sino también tu posición personal, y te agradecemos que te sumes a esta mesa de trabajo. No, gracias a vos por la invitación, Elian. Bueno, la Academia fue muy clara, se expidió en varias oportunidades, porque esta no es una discusión nueva, es una discusión plagada de clichés, si se me permite, porque hemos escuchado frases que han sido dichas muchas veces en debates que ya los hemos realizado y sobre los que vamos avanzando. Se votó una ley civil y comercial, se cambió la Constitución, se reglamentaron prácticas médicas, y bueno, y siempre se definieron, ¿no?, la humanidad, la personalidad, si el embrión es un ser humano, si no lo es. Y en ese momento impactan mucho las declaraciones públicas de personas que tendrían que tener, ¿no es cierto?, una información adecuada. Y bueno, y en ese sentido, digamos, mi posición, más que una posición, es un hecho completamente demostrable. Hace más de 20 años que hicimos un largo trabajo acerca de esto, buscando datos, y no hay ninguna duda de que la fecundación es el inicio de vida de la vida de un ser humano independiente. Digamos, la placentación no lo hace tan dependiente. Y entonces, en la Argentina hace 20 años que discutimos en esos términos. Y bueno, y me parece que si a mí me llevó 10 años aprender lo que era una célula y cómo funciona por dentro, yo entiendo las personas que no lo entienden porque por ahí tienen otra especialidad. Lo que me sorprende es que volvamos otra vez a foja cero, ¿no?, a hablar de este tema como si nunca lo hubiéramos conversado. No soy la única persona que tiene estas evidencias, y que en base a esto, y a como se estuvo conversando en esta mesa, grupos que están borrachos o que se distrajeron o que no prestaban atención a esto que estaban haciendo, es lo que la naturaleza usa para hacer bebés, y todo eso, estamos en una situación de salud pública, como dicen algunos, que son los que están a favor de esta legislación, y entonces hay que ponerle un remedio con una legislación que es para todo el país y que compromete muy seriamente a los médicos, a las instituciones de salud empobrecidas y superadas, ¿no?, desbordadas en general. Y entonces uno se pregunta cuál es la necesidad. En realidad creo que son las soluciones superadoras. Me parece que de esto se habló mucho y queda bastante en evidencia que, bueno, habría que tomarse más en serio estas cosas, no legislar más allá, poner paños fríos, algo que igual ya se demostró que no es ninguna solución, pero que compromete mucho el sistema sanitario y particularmente al profesional. Sí, entonces, no solamente los médicos, ¿no?, también los enfermeros, o sea, todas las personas que vienen consternadas a decirnos hay que hacer algo, hay que decir. Y sí, también tienen razón y no están siendo contemplados. La doctora Susana Cirusi. Sí, ¿qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, acá me permito
no sé si decir que es una disidencia, sino por ahí una pequeñita aclaración ahora desde el campo jurídico. Me parece que lo que se busca con todo este debate que se ha generado, bien, mal, regular, no es discutir el comienzo de la vida. Me parece que a esta altura, por ahora, la ciencia, la única forma que tiene de explicarnos cómo surge la vida humana sigue siendo con la unión del espermatozoide con el óvulo. No hay otra. Pero sí me parece que esto sí es obligación y compromiso de los hombres de derecho, discutir desde qué momento y hasta qué momento y con qué intensidad vamos a proteger el bien jurídico vida, porque eso sí es responsabilidad de la ley. Porque si uno toma, por ejemplo, el Código Penal, se va a dar cuenta que la valoración que el legislador ha hecho desde 1921 es que la vida del feto no tiene la misma valoración jurídica, no hablo de valoración humana ni filosófica, valoración jurídica, que la vida de una persona ya nacida, al punto tal que, por ejemplo, el delito de aborto tiene una pena de 1 a 4 con consentimiento de la mujer y de 3 a 10 sin consentimiento, y un homicidio simple una pena de 8 a 25 años. Entonces me parece que esto sí es responsabilidad de los hombres del derecho, de decir, bueno, nosotros tenemos una realidad y tenemos que ver cómo desde el derecho se le da una respuesta a esa realidad. Lo que yo sí tengo totalmente en claro es que la respuesta nunca puede venir desde el campo del derecho penal. Nicolás. Sí, yo aquí también una pequeña disidencia con lo que decía Susana. Sí, comparto que la política criminal puede graduar las penas, de hecho la gradúa, pone penas más graves, más atenuadas en el valor vida, pero lo que estamos discutiendo hoy es una despenalización mucho más grave, porque es una legalización completa, desaparece totalmente el bien vida, y esto a mí me parece un quiebre, porque yo creo que la vida no merece una protección que sea gradual, no se puede tener o no tener vida. La asociación, la libertad hay ciertas libertades que uno puede decir, por ejemplo, bueno, la libertad de ejercer industria, con la carga impositiva que hay, podríamos decir que más o menos está cercenada, pero bueno, uno puede decir más, menos, sí, claro, si nos pusieran impuestos por el 80% ya sería mucho. Pero en la vida, ¿hay vida o no hay vida? Entonces yo no veo una posibilidad de graduación en ese sentido. Entonces en eso me permito sentir y reafirmar un poco en la línea que decía Margarita, de que establecido que estamos ante un nuevo individuo de la especie humana, el derecho siempre lo ha considerado como alguien con dignidad, susceptible de ser protegido y tutelado, y busquemos otras maneras de enfrentar los problemas de maternidad vulnerable que estamos discutiendo de fondo. Alejandro... Sí, yo diría, a ver, son abogados ustedes, pero a ver, ¿qué nos rige a nosotros, a todos legalmente en la Argentina? Nuestra Constitución Nacional, ¿qué dice la Constitución al respecto? Creo que ahí se acaba un poco la discusión de todo, ¿no? Cuando hay vida, yo como médico, nosotros consideramos en la Facultad de Medicina, cuando juramos en el juramento hipocrático, desde el inicio de la vida. ¿Y cuándo lo colocás? En ese momento, el momento de la concepción. De la concepción. ¿Y qué marca la Constitución Nacional? Si quieren hablar en términos formalmente de jurídicos. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Tenemos 3 abogados en línea. Sí, a ver, la Constitución Nacional incorpora los pactos internacionales, pero la Constitución Nacional, a pesar de ser uno de los derechos más importantes, no es un derecho explícito en la Constitución Nacional, el derecho a la vida. O sea, inclusive la vida aparece mencionada, si yo mal no recuerdo, en el artículo 29 de traición a la patria, pero nunca es mencionado después como un derecho concreto. Sí, después cuando se incorporan los pactos internacionales, entre ellos el famoso Pacto de San José de Costa Rica, que habla, sí, en su artículo 4.1, que recibió la interpretación a partir del fallo Atavia Murillo muy claramente, fallo obligatorio para Argentina, en el cual se establece, acá vamos a disentir también un poquito con Nicolás, pero lo cierto es que establece que la vida comienza en general a partir de la concepción. Y esto, en la explicación de motivos, cuando se sancionó el pacto, fue justamente para permitir que aquellos países que ya tenían contemplado en sus legislaciones determinadas formas de aborto, pudieran suscribir ese pacto. Entonces la Constitución en sí no impone como valor absoluto, sí, que la vida comienza a partir de la concepción, sí, el Código Civil, y también podemos discutir la reforma del artículo 19 y todo lo demás, pero lo cierto es que, nuevamente hago hincapié en esto, a mí no se me ocurriría discutir el tema vida humana, no se me ocurriría, me parece que inclusive eso termina, si se quiere, tergiversando el foco de la discusión, y por eso lo corro, porque me parece
nuevamente como mujer del derecho, que yo me tengo que focalizar en una realidad que tengo y en qué respuesta le voy a dar desde el derecho. Margarita. A mí lo que sí me ha gustado, disculpame, Eliana, es que es ver que se hubiera convocado firmemente a las organizaciones médicas, en este caso, que es lo que a mí me atañe como la Academia Nacional de Medicina, la voz formal de la Academia Nacional de Medicina al respecto, de las sociedades médicas de ginecología y obstetricia, como FASGO o SOGIDA, por ejemplo, ¿no? Eso es cierto. Que serían los formadores de opinión más justificados desde lo médico, en este aspecto, desde lo ético, de lo educativo, para dar una real opinión de esto. SOGIDA, por ejemplo, tiene su posición tomada, que es lo que yo expliqué hace un rato, y realizó una encuesta entre los asociados, ¿no?, en relación a esto, ¿no? Si estaban de acuerdo a favor o no, y de los que estaban a favor de la despenalización, que los hay, obviamente, el 60% contestaron, por ejemplo, que si estaban de acuerdo, la interrupción debería ser hasta las 12 semanas, sino como se plantea ahora, porque médicamente conocemos los problemas que tenemos para evacuar un útero. Yo coincido, a mí me parece que es mucho de 14 semanas, ¿no? Sí. Margarita quería decir algo. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que... Bueno, quiero continuar con lo que dice la mesa, que la verdad que es muy interesante. Lo de las 12 semanas sí es un punto, y en los países que empezaron por ahí después se fue corriendo, y no puede ser un juego. A mí lo que me llama mucho la atención es que nos cuesta entender lo que las cosas son. Y miro en la historia para atrás. 2000 años atrás, un niño, un menor, no era considerado una persona porque no producía. Una viuda estaba fuera de la sociedad. Y así uno podía hablar mucho rato. Yo creo que Margarita, las 12 semanas... Sí, es una consideración médica, como bien dice el doctor, porque es bastante peligroso para la mamá cuando se hace un aborto más adelante. Pero, perdón, Margarita, por las razones técnicas. Recién decías 12 semanas y eso se corrió hacia adelante o se corrió hacia atrás? Porque no es como una especie de calzada resbaladiza. El caso muy divertido es el de Francia, no es mi especialidad, pero sí se ha visto en muchos lugares. O sea, empezás por un punto, vamos a admitirlo hasta acá. Correcto. Después se piden 14 y después se piden más, etcétera. Bueno, está bien, siempre habrá una razón. Lo importante es saber si esa razón de verdad interpreta el sentido de un pueblo y el espíritu en el que la medicina y las leyes están escritas, porque, digamos, últimamente hemos cambiado mucho las leyes. Yo, de verdad, no soy especialista, yo estoy en la ciencia, pero estamos a cada rato corriendo comas. Y llega un punto que uno mira el problema de lejos y dice, a ver, ¿hay un bebé, sí o no? ¿Está en desarrollo, es independiente? Sí. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a ignorar? ¿Vamos a hacer lo que la señora quiere? ¿O lo que, bueno, me indican que es muy progresista y moderno? Fenómeno, vamos con esto. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Ahí tenemos un problema enorme, porque estás sustrayendo una vida en desarrollo independiente que para algunos no vale nada, y yo creo que ahí está el error. Está el error de pensar que otro puede valer menos, que me interese o lo que fuere. Yo no quiero ser hiriente con lo que digo, pero para mí no existe una diferencia, 14, 12... Clínicamente sí, para la señora es tremendo el shock interno, del medio interno, de las hormonas y de todo lo que está en juego, y además retirar de ahí todos los pedazos del bebé para que no quede nada que después produzca una infección, etc. Claro. Hasta ahí estamos. Uno va un poquito más atrás y dice, ¿no podríamos evitar el embarazo indeseado? ¿No? Si las mujeres dicen, no, bueno, yo quiero tener los chicos a los 30, yo quiero tener los chicos a los 40, yo los quiero tener a los 20 y yo no quiero ser mamá. Porque todo eso es una libertad que cada mujer tiene. No puede tomar unas medidas ella y resolverlos por otra vía, que es la vía superadora. Una vez que hay un chico en camino, es un verdadero desastre. Y yo, hace muchos años que hablo de esto con colegas y todo el mundo se duele, incluso las que entienden que esto es un avance. Yo pienso que no, que en realidad no lo es, pero hay muchas personas que están convencidas y yo las entiendo. Pero aún así es como una pérdida, o sea, meterse adentro del útero de su mamá y sacar el chico de ahí. Es muy dramático. Pienso que somos muchos, somos inteligentes, podemos resolverlo de otra forma. Yo no creo que esta ley, si sale, sea una ley final, sino que vamos a estar dando vueltas como venimos dando vueltas. Claro. Palabras finales para redondear el programa. Alejandro, Nicolás. No, brevemente, me parece que lo que está en juego es un valor fundamental de la convivencia, como es decir que la vida
tiene un respeto, merece un respeto absoluto. Yo creo que no tenemos que ceder en eso y pensar alternativas para salvar las dos vidas. Susana. Bueno, yo vuelvo a hacer hincapié en el tema de dejar de lado una sociedad punitiva. Me parece que esto es fundamental, y también en tener en cuenta que la punitividad de este tipo de conductas, y esto es también lo que estamos soslayando, provoca muchas más muertes de las que estamos hablando. O sea, provoca en este momento que sea la primera causa de muerte materna en mujeres jóvenes, y esto es algo en muertes que son totalmente evitables. Digo, no estamos hablando de situaciones que no pueden ser manejadas dentro de lo que la medicina conoce, y esto es un grave problema de salud pública. Entonces me parece que en esto sí tenemos que, más allá de las pequeños matices que por ahí nos separan, me parece que esto no lo podemos soslayar, porque tenemos una población que nos está reclamando a nosotros una respuesta, y que no se irá a parar a la cárcel o morirse por no irse a atender en una situación de aborto en curso. Alejandro, últimas palabras. Sí, la verdad coincido bastante con la doctora, ¿no? Que tenemos que darle un marco para que cuidar a la mujer, pero también seamos conscientes que muchos embarazos no deseados y en adolescentes y en menores vienen producto de abusos dentro del círculo muy cercano, y con esto de que la violación o el abuso es un derecho, es un delito de instancia privada y no tienen denuncia y todo eso. Bueno, creo que tenemos que involucrar todo este tipo de cosas también en el debate para proteger a la mujer en todo sentido, tanto en lo social como en lo médico, y también terminar con quienes ejecutan o son los victimarios de estas mujeres o niñas o adolescentes al respecto, y darle todo el marco que ellas se merecen para una seguridad ante esta situación, una seguridad al equipo médico, que no haya discursos contrapuestos o esquizoides como estamos teniendo hasta ahora, y que realmente sea la educación en todos sus aspectos, en lo médico, sanitarista, y en lo moral, en lo ético, de valores de las personas, para que no tengan que llegar a estas circunstancias. Margarita, últimas palabras. Bueno, voy a tratar de ser breve. Creo que la sociedad necesita amor, y las personas necesitamos abrir los brazos. Y las dos personas valen, las dos vidas valen, y todo un sistema de salud que ha sido siempre muy prohibida en el sentido de jugarse por el paciente, no debería contaminarse con estas cosas. Creo que hay que proteger al médico, hay que proteger a los hospitales, hay que proteger la economía, y hay que proteger a las chicas abusadas. No se habló en este debate que pidió una parte de la sociedad, no toda la sociedad. No se habla del abusador nunca. Algún límite hay que poner. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los cuatro por estar en línea, por venir al piso. Así que damos por concluida esta primera parte, porque nos falta un poquitito más. Así que nos vamos a un cortecito. Muchas gracias por venir a ambos. Gracias, muchas gracias. Y vamos a un cortecito y volvemos con más Dimensión Salud. Dimensión Salud, con Elian Preño. Sumamos contenidos, sumamos tecnología, sumamos. Siempre sumamos. Ahora, sumate vos. Sónica Más.